La crisis del relativismo posmoderno que vemos en el mundo actual es algo que solo se puede resolver verdaderamente avanzando y madurando hacia el siguiente nivel. Esto definirá las ideas del siglo XXI en adelante, por lo que es fundamental que adquieras una conciencia amarilla de etapa 7. Prepárate para ser la vanguardia del pensamiento humano. En este emocionante episodio de Dinámicas de Espiral, etapas de la conciencia moral explicadas, exploraremos cómo evolucionar hacia etapas superiores de conciencia en un mundo en constante cambio y caos, desglosando las etapas 6 a 8, revelando cómo puedes trascender tu entendimiento actual, elevar tu conciencia al siguiente nivel y encontrar las respuestas que tanto necesitamos. Si no viste el episodio sobre las etapas 1 a 5, no te preocupes, puedes empezar aquí porque lo más seguro es que la gente que me sigue y los que estén interesados en este tema ya están por lo menos en nivel 5 o 6. En este momento la sociedad moderna está en la etapa 5 naranja, mientras que la posmoderna es la etapa 6 verde. Lo explicaré en breve. Sin embargo, para ir más allá de estas etapas e integrar la espiritualidad, es necesario avanzar hacia una sociedad en la etapa 7 amarillo, que algunos autores llaman metamodernidad, y esta era puede servir como puente entre nuestro paradigma actual y una era más iluminada. Hablemos sobre la etapa 6, la conciencia verde, la inclusión, la comprensión y la posmodernidad. El azul ve que hay reglas. En la etapa 4 azul entiende que hay reglas y formas concretas de hacer las cosas y de conformarse a la autoridad. El naranja, por otro lado, entiende que esas reglas no son ni universales ni absolutas y que no necesariamente son lógicas, racionales, ni capaces de ofrecer resultados óptimos. Entonces naranja, y esa es la esencia de naranja, la etapa 5 naranja. Pero, ¿qué nota naranja cuando empieza a transicionar a la etapa 6 verde? Se da cuenta de que cada persona, cada cultura, cada sociedad tiene sus propias maneras de organizarse, de ser, de pensar, y aquí es donde entra en juego la importancia de ser tolerante, de aceptar y de incluir a todos tales como son con sus diferencias. Entiendes que cada perspectiva tiene una razón de ser y que está condicionada por ciertos factores que te ayudarán a ser más empático con las personas. Antes, en la etapa 5 naranja, todo giraba en torno a los logros y al racionalismo. Pero cuando una sociedad o una persona ya ha alcanzado metas económicas o científicas, el enfoque cambia un poco. Ya no se trata tanto de crecer o de desarrollarse económicamente, ni de buscar la verdad objetiva por encima de todo, sino de empezar a valorar a los demás, las diferentes formas de ser y de vivir, y sobre todo conectar con los demás. Es entonces cuando realmente comienzas a apreciar y dar importancia a cosas que pueden darte a ti o a la sociedad mayor estabilidad, bienestar y propósito. Podrías empezar a pensar que el progreso económico quizás no sea verdadero progreso si transgrede la salud mental de las personas que explota, o que el daño ecológico causado por la industria capitalista podría ser más perjudicial a largo plazo. En esta etapa, la gente se vuelve mucho más sensible a la injusticia, la destrucción ambiental y el sufrimiento de los grupos marginados, incluidos los animales. Esta conciencia es lo que impulsa a los movimientos por los derechos humanos, el cuidado del planeta, el vegetarianismo, la democracia popular. A diferencia de etapas anteriores que estaban enfocadas en reglas o en lógica, en logros personales, en la etapa verde 6 lo que realmente importa son las relaciones, el diálogo, la comprensión, el cuidado mutuo, la inclusión. Esto hace que la espiral regrese al lado grupal. Y bueno, personalmente al principio me costaba ver a esta conciencia posmoderna como una conciencia alta, como algo significativamente mejor, ¿no? Porque pues yo tuve una fase verde, una fase socialista, progresista, inclusiva, tolerante. Hay muchas formas en las que se puede manejar, pero en su mayoría lo superé y atestigué directamente los aspectos tóxicos de esta forma de pensar. Y cada etapa tiene un lado tóxico, ¿no? Y verde no es la excepción, ¿no? Verde tiene sus lados tóxicos. La tolerancia hacia todo. La tendencia de
tener una aversión a considerar que haya diferencias intrínsecamente mejores o peores, ser abierto a todas las perspectivas, sin importar lo dañinas que puedan ser. Y verde, gran parte de la razón de ser de la etapa verde es reaccionar a la explotación de naranja o al autoritarismo rígido de azul. Y por lo tanto trata las jerarquías, todas las jerarquías, incluso las basadas en competencia, como opresivas, ¿no? Sin distinguir la opresión de jerarquías naturales como la de padres sobre hijos, la jerarquía de etapas superiores sobre inferiores en desarrollo, por ejemplo, un rechazo a la verdad objetiva, porque Naranja usaba su búsqueda de razón y de verdad objetiva para justificar, imponer pues su visión del mundo, ¿no? Sobre otras culturas que a lo mejor querían ser más tradicionales, pero bueno, ¿no? Entonces Verde reacciona ante eso y también Verde generalmente tiene tendencias que los hacen capaces de considerar que el desarrollo industrial y la prosperidad que fue creado por Naranja es el fundamento de Verde. O sea, no puede haber Verde sin los fundamentos materiales de Naranja, ¿no? Entonces, bueno, el posmodernismo no es necesariamente lo mismo que la ideología woke, ni todas estas ideologías de degeneración sexual, todas estas agendas de desplazamiento étnico que ya conocemos quienes financian, pero sí están relacionadas, ¿no? Por lo menos se aprovechan de la tolerancia y de la apertura de Verde, ¿no? Como forma de pensar, ¿no? Porque pues es muy abierto a la subversión. Verde es abierto todo, incluso a la subversión, pero pues no es lo mismo, ¿no? Y mucho de estos fenómenos pues también está influenciado por extremos de Verde tóxico, ¿no? Estamos llegando al fin de la época verde y pues estamos viendo los aspectos más tóxicos. Y a nivel personal pues también es algo que pasa, ¿no? Con la gente que es muy abierta, ¿no? Si tú eres muy empático, muy amable, de mente abierta, pues muchas personas se van a aprovechar de ti, ¿no? Por muchas razones. Normalmente das la impresión de debilidad, ¿no? Sobre todo hacia la etapa 3 rojo, ¿no? Rojo ve verde como debilidad, ¿no? Y se aprovecha. Entonces, por muchas de estas y más razones, pues yo consideraba que verde pues no es un progreso, ¿no? Muchas personas ven a verde como algo, tiene que ver con el comunismo, ¿no? Pero si tú hablas con los comunistas, te dicen, güey, estamos en contra del posmodernismo. Son cosas diferentes. Bueno. Y la razón por la que verde parece uno de los peores niveles es por lo disfuncional que suele ser, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito de un experimento mental para ver las diferencias para analizar, ¿no? Las problemáticas de verde, ¿no? Y el tema es la inmigración, ¿no? La inmigración es un tema perfecto porque expone la incoherencia de verde. Tú quieres una sociedad, ¿no? Que abraza la diversidad arbitrariamente. Traes gente de todos lados, sin límites en el número, qué tan competente sea la persona, qué tan civilizada sea la persona, qué tan inteligente sea la persona, qué tan psicológicamente saludable sea la persona. No, nada más hay que ser abiertos, ¿no? Hay que ser tolerantes, inclusivos a todos. Todos pueden venir a nuestro país. Todas las opiniones son escuchadas, todos tienen participación y tú ves eso y dices, bueno, vamos a traer gente de la India, de Pakistán, de países islámicos, de China, ¿no? Y la idea pues es vivir juntos, ¿no? Y entendernos mutuamente, ¿no? Porque pues valoramos esas culturas, ¿no? ¿Y por qué no funciona, ¿no? ¿Por qué queremos un mundo, ¿no? de armonía y en cambio pues teníamos más caos, más tensiones raciales, más tribalismo? Y pues es muy feo, ¿no? Que ves más conflictos, ¿no? Más malentendidos, ¿no? Ves Canadá, ves Suecia, ves Alemania, Francia, todos estos países que promueven esta diversidad, pues tienen más tensiones raciales, más racismo, menos tolerancia, ¿no? Pero más división. Entonces tú pausa este video un momento y piensa, ¿por qué crees que es esto, no? Y bueno, ahora la respuesta es esto, no funciona. ¿Por qué no funciona, no? Y eso quiere decir que la tolerancia está mal, significa que la tolerancia no es un verdadero valor.
Entonces vamos a volver a ser xenofóbicos, vamos a volver a ser explotadores, vamos a volver a ser dogmáticos, cuando nuestra memoria histórica pues nos ha enseñado que eso pues no es lo más moral, ¿no? Entonces es una paradoja, pero aquí están las herramientas para resolverlo. Estas ideas no funcionan porque no estás tomando en cuenta las etapas de conciencia moral de los demás, de la gente que estás tratando de incluir, y ese es el mayor problema de Verde. Porque la gente en etapa verde pues quieren aceptar, quieren entender a todos, pero no se dan cuenta que la mayoría de las personas, no solamente en nuestra civilización, sobre todo en otras civilizaciones menos desarrolladas, están en etapas de conciencia mucho más bajas, ¿no? En países en vías de desarrollo, como el sur de Asia, India, Pakistán o incluso África, pues hay más oscilación entre la etapa 2 morado, 3 rojo, 4 azul, depende del lugar. Lugares de desarrollo medio, América Latina, el este de Europa, el sudeste asiático, hay más entre rojo, azul, naranja. Es más azul, pero hay algo de naranja y algo de rojo. En Asia Oriental hay mucho azul. No hay tanto naranja ni tanto rojo, pero hay mucho azul. En países industrializados, capitalistas, hay más. El azul es el color más común, es la pluralidad de personas son azules, pero también hay mucho naranja y mucho verde, ¿no? Y algo de rojo, ¿no? Y si tú no reconoces eso, que vas a tener mucha gente de esa conciencia, pues va a haber problemas, ¿no? Porque necesitas ser consciente de las etapas de los demás para poder avanzar, ¿no? Y la gente en la etapa 6 no son conscientes. Las personas de casi ninguna etapa son conscientes de esas diferencias. Quiere que los demás sean tan abiertos. Verde quiere que los demás sean tan abiertos como él. Y tiene esta perspectiva y no entiende. Verde no capta que esta perspectiva posmoderna viene de un estado de conciencia relativamente elevado que solamente puede surgir en sociedades muy desarrolladas que pasaron por todos estos procesos de superar naranja en sus aspectos positivos y negativos, y ahora están pasando por verde. Y los demás, muy pocas personas realmente son nivel 6 verde. Y verde piensa esto, ¿no? O sea, verde piensa, pues soy tolerante, trato de entender a los demás. Yo espero que los demás me toleren y me entiendan. Pero las personas en las etapas más bajas, por ejemplo, la gente en nivel 4 azul, como hiciste las reglas relativas, ellos nomás ven un vacío de poder. La gente azul, la gente roja nomás dice, güey, vamos a imponer nuestro poder. Vamos a imponer nuestras reglas y nuestras propias comunidades a tu costa. Y ese es el problema. O sea, al igual que todos los demás colores del Tier 1, todos los colores de verde para abajo, quiere que todos los demás piensen igual que él. No toman en cuenta que las demás personas tienen diferentes etapas de desarrollo moral, ¿no? Y lo peor es que Verde ni siquiera le gusta pensar que esté en una etapa mayor, porque eso implicaría algún tipo de jerarquía, ¿no? Algún tipo de superioridad. Y Verde parece que es el peor color porque es un nivel de conciencia que está muy alejado de cómo son la mayoría de las personas. Entonces, y sobre todo si tú dices, no, oye, pues es que el occidente es el único que está en verde. Pues en esta etapa avanzada, pues eso lo van a ver como algún tipo de paradójicamente van a pensar que es un neocolonialismo o algo así, ¿no? Pero en realidad, si tú te fijas, las sociedades que están más cerca de la siguiente etapa no están en Occidente, están en Oriente, y lo vamos a abordar en un momento. Pero esa es la diferencia fundamental entre la etapa 6 verde y la etapa 7 amarilla, ¿no? Porque Verde entiende que Verde defiende la inclusión y la diversidad sin importar la conciencia de las demás personas, mientras que Amarillo reconoce que cada quien está en una etapa distinta de desarrollo, ¿no? Y que no todos actúan o piensan desde el mismo lugar. Quiero aprovechar este momento para aclarar un malentendido común sobre las etapas.
Muchas personas que exploran y estudian el tema de dinámicas de espiral piensan que lo que define tu etapa son tus valores, porque dinámicas de espiral es un sistema de valores, pero cuando tú dices eso, muchas personas se van con la impresión de que, por ejemplo, si tienes valores tradicionales y conservadores, eso te hace azul. Si tus valores son liberales o individualistas, eso te hace naranja. Y si tus ideales son progresistas o inclusivos, eres verde. Pero esto es una simplificación sobre simplificación, porque los valores simplemente son manifestaciones que surgen de cada época. O sea, realmente los valores tradicionales, conservadores, religiosos, dogmáticos, vienen de la era azul. Los valores liberales vienen de la era naranja y los valores progresistas vienen de la era verde, ¿no? Y esto ahorita lo vamos a conectar a teoría de élite un poquito. Pero no son los valores que tienes en un momento dado, sino la actitud que tú tienes en tu conciencia. O sea, lo que realmente define tu etapa es cómo y por qué eliges esos valores, la forma en la que piensas. Un progresista no es progresista nada más por tener esos valores, ¿no? Porque en esta sociedad, pues muchas personas lo tienen, pero lo siguen de forma dogmática, ¿no? Reaccionan de forma dogmática a cualquier cosa que no les parezca, ¿no? Y esto lo vas viendo, ¿no? En contenido, ¿no? Que reacciona en contra de estos progresistas. Dicen cosas como, es muy irónico. La gente que más cree en la tolerancia son las más intolerantes, ¿no? Y aquí está una clave importante, porque la gente que cree en la tolerancia, creer en la tolerancia y ser tolerante son cosas muy distintas. O sea, aquí está la diferencia, ¿no? O sea, si tú te fijas en cómo piensan muchos progresistas, tienen estas ideas, o sea, si no estás de acuerdo te dicen racista, te dicen fascista, ¿no? Igual que un protestante te llamaría hereje, ¿no? O un islamista te llamaría infiel o impío, ¿no? Y es este dogmatismo, este conformismo a la autoridad que los hace a nivel 4 azules, ¿no? Entonces, es importante tener eso en mente. Amarillo. La etapa 7. Amarillo es el primer color del segundo tier, de la segunda categoría. Amarillo es la primera etapa que trasciende no solo las demás etapas, sino que realmente las incluye y las integra. Porque los demás colores eran lentes con los que tú veías al mundo. O sea, todos los colores construyen sobre los previos colores, pero tratan de rechazar gran parte de su punto de vista, ¿no? Porque antes había muchos lentes de diferente profundidad, de diferente resolución. Había uno beige, había púrpura, rojo, azul, naranja, verde. Y seguramente los colores más altos eran los más profundos, ¿no? Los que tenían mayor resolución. Pero ahora amarillo es como un caleidoscopio. Tú tienes una visión del mundo desde múltiples perspectivas de diferente profundidad. Tú puedes tener una visión del mundo en alta resolución, ¿no? Amarillo entiende que, o sea, analógicamente lo puedes ver como que los niveles más bajos te dan una visión más cercana o más superficial que sigue estando ahí y que los demás niveles perdieron de vista. Entonces yo llamo a amarillo la primera etapa vertical, porque es la primera que valora todas las perspectivas diferentes, ¿no? A diferencia de verde, que verde quería entender las diferentes etapas, pero como no podía categorizar los niveles de desarrollo, verde terminaba siendo intolerante de formas de ver al mundo. Entonces, esta genuina tolerancia, pero basada en realismo, se logra en amarillo, porque amarillo es lo que yo llamo la primera etapa vertical, porque es la primera que valora todas las demás perspectivas y las identifica. Y a diferencia de verde, ahora sí tienes la capacidad de discernir si ciertas interpretaciones o si ciertas visiones son dañinas o no en diferentes contextos. Verde surge de la obsesión que tiene naranja con cosas como la realidad objetiva, por ejemplo. Y verde se enfoca más en la comunidad, el bienestar conectivo. Verde se empieza a preocupar por cosas más subjetivas como los sentimientos de todos, las experiencias individuales de cada persona.
Amarillo retoma eso y lo integra. O sea, Amarillo puede pensar, por ejemplo, que la perspectiva de una tribu en la etapa 2 púrpura es maravillosa para crear cohesión grupal y puede incorporar ciertos rituales o ciertas formas de ser de ellos para fomentar sentido de pertenencia en su empresa, en su familia. Amarillo va a ver valor en esa perspectiva, pero también va a entender que lo más probable es que las personas en esa etapa van a ser dañinas en una sociedad occidental, en una sociedad desarrollada. Y esto desinfla el relativismo de verde o lo desaplana, porque amarillo valora la objetividad otra vez, pero amarillo puede empezar a ver la relación que tiene con la subjetividad, ¿no? O sea, amarillo puede entender que la conciencia, la moral, son subjetivas, pero puede entender cómo la ciencia, a través de la neurociencia, puede explicar ciertos niveles de conciencia, ¿no? Entonces puede empezar a entender estas relaciones. Y lo que hemos visto en esta serie justamente de poder discernir todos los aspectos positivos de los negativos en cada nivel, así es como tú desarrollas el amarillo. Pero los diferentes niveles no son nada más positivos o negativos, sino que son dependientes del contexto. Y de esta forma amarillo desaplana este relativismo, porque amarillo puede ver, amarillo está de acuerdo, ok, sí, la verdad, la realidad son relativas, pero son relativas dependiendo del contexto y dependiendo de la aplicación, nada más, no son relativas nada más porque sí. Esto hace que amarillo sea una etapa integral. Puede ver las diferentes etapas, puede diferenciar los diferentes sistemas de creencias, las diferentes formas de ser, y las puede integrar y puede discernir lo positivo, lo que aplica, lo que no aplica, lo más o lo menos dañino. Amarillo maduro y verdadero no juzga a las personas y no reacciona a las personas, porque amarillo ya puede anticipar los lados tóxicos de los demás colores. O sea, amarillo empieza a ver cómo los diferentes colores interactúan entre ellos y puede anticipar cómo entran en conflicto entre ellos. Por ejemplo, verde piensa que naranja es egoísta y explotativo, piensa que azul es de mente cerrada y malvado, al menos que sea de otra cultura, en cuyo caso hay que entenderlo. Verde piensa que rojo, muchas veces piensa que rojo es una víctima marginada, excluida por la sociedad y hay que tener entendimiento con ellos. Naranja piensa que verde es suavecito y es ingenuo, piensa que azul es tonto o es débil, piensa que rojo es un peligroso salvaje, piensa que amarillo es muy analítico. O sea, naranja piensa que turquesa es como un sacerdote, ¿no? Dogmático, azul con un culto raro, ¿no? Azul piensa que rojos son salvajes, incivilizados, que hay que encerrar, hay que castigar, ¿no? Azul piensa que otros azules con creencias diferentes están mal y son malas personas o son herejes. Y piensa que naranja es egoísta o tal vez una forma más inteligente de rojo ligero. Piensa que azul piensa que verde son comunistas, o sea, bueno, entonces, y esto te ayuda a entender, ¿no? Pero amarillo tiene un pensamiento sistémico y el pensamiento sistémico y a niveles más altos paradigmático es la base de amarillo, ¿no? Y esto permite a amarillo ver cómo interactúan diferentes grupos de personas, entender sistemas, enfocarse en el mantenimiento a largo plazo de los sistemas, optimizar que el sistema maximice y optimice interacciones entre personas de todos los niveles de desarrollo, incluyendo el cuidado por el medio ambiente. Amarillo puede tener puntos de vista contradictorios y su pensamiento sistémico le permite evaluarlos y no solamente aceptarlos, sino producir una síntesis de los dos. Amarillo es postideológico, azul era dogmático, con ideas específicas, naranja era lógico, con sus ideas y principios, y verde rechazaba estas narrativas englobantes, pero de todos modos tenía como que esta confusión, ¿no? De tratar de aceptar e incluir a las personas con sus propias narrativas que ellos querían imponer, ¿no?
Entonces, Amarillo puede ver eso, ¿no? Que diferentes ideas tienen aplicabilidad y son correctas o no dependiendo del contexto social, político, ambiental. Verde veía que las jerarquías eran opresivas completamente. Amarillo entiende que las jerarquías son parte de la política, son parte de la organización humana y busca optimizar tomando en cuenta jerarquías, en lugar de construir jerarquías opresivas de etnias o de nepotismo, a lo mejor te enfocas en jerarquías de desarrollo, de competencia, jerarquías de relaciones familiares. Amarillo puede pensar que Amarillo le gusta formar jerarquías contextuales y situacionales. O sea, si estoy en un avión, pues el líder es el piloto, obviamente. O sea, si estamos en una caminata y alguien se lastima y se rompe la pierna, pues ahora el líder es el doctor. Y así, ¿no? O sea, porque cada color también tiene su propia visión de la jerarquía, ¿no? A Verde no le gustan las jerarquías, forma jerarquías de opresión y ponen a las mujeres negras hasta arriba. O sea, naranja baja las jerarquías en eficiencia, en éxito, en dinero, en estatus. Azul basa la jerarquía aceptando quien sea oficialmente ordenado, quien sea oficialmente designado en una posición. Esa es la jerarquía y no la cuestiona. Rojo basa su jerarquía en quién es el más fuerte, quién es el más violento, quién es el más brutal, quién es el más temible. Y púrpura basa jerarquías en quien sea que sea el más viejo del pueblo, de la tribu. Y amarillo entiende que la jerarquía es necesaria, pero dependiente del contexto, ¿no? Bueno, ¿quiénes son ejemplos de amarillo? Los originadores de dinámicas espiral, Claire Graves, Don Beck. Don Beck estudió y desarrolló las dinámicas de espiral y fue de los primeros en anticipar los aspectos tóxicos de Verde. ¿Quién es uno de mis estadistas modernos, políticos modernos favoritos? Lee Kuan Yew, que es el padre fundador de Singapur, está muy infravalorado y es un buen ejemplo de amarillo en la práctica. Fíjate, Lee Kuan Yew entendía la aplicabilidad contextual de la democracia liberal. La rechazaba sin condenarla, ¿no? Porque él decía, pues es entendible, la democracia liberal pues surgió de Occidente, aplica en Occidente, tiene sus ventajas allá, y la rechazó sin condenarla, entendió que su sociedad necesitaba otro sistema. Entonces, él decía así directamente, decía, las élites son parte necesaria de la política. O sea, tenía cierto realismo. Creó una sociedad multicultural abierta a todas las etnias, pero anticipando tensiones raciales y culturales y religiosas, con inmigración altamente meritocrática, basada en competencia, cuotas de vivienda para que no se hicieran guetos de cierta etnia en diferentes bloques. Y esto lo hizo antes de que estos problemas sucedieran en Occidente. Creó una sociedad de libre mercado, vibrante, desarrollada, con gobierno meritocrático y eficiente, amigable con el medio ambiente, muy ecológico, y al mismo tiempo una de las sociedades más ordenadas, más libres de drogas, de delincuencia, de degeneración. Y él defendía abiertamente que la gente tuviera adherencia religiosa, ¿no? Mientras se mantenía como un país laico. Él promovía la religiosidad tradicional en las familias, ¿no? Sin dogma. Y tenía una fuerte motivación, una fuerte determinación. O sea, era un estereotípico macho alfa, por así decirlo. Entonces tenía una comprensión y una integración de rojo, ¿no? Y claro que sus capacidades de pensamiento sistémico permitieron crear la sociedad más próspera del mundo. Una sociedad muy a largo plazo que es muy compleja, ¿no? Y es muy admirable lo que logró. Y si hay una sociedad que es más probable que llegue a nivel amarillo, va a ser Singapur, ¿no? Porque, o sea, yo creo que Singapur no es completamente amarillo. Es una combinación de verde, es una combinación de naranja, azul con verde. Porque simplemente no hay suficiente gente amarilla. O sea, no hay otras personas amarillas en el poder. Hay mucho naranja, mucho azul, ¿no? Pero una de las
de lo que muchos piensan de dinámicas de espiral, que una sociedad entra en una etapa cuando dicen, no, pues el 10%, el 15% de la población alcanza ese nivel y empiezan a influir en la sociedad. Pero pues esto es más bien cuando tienes estas personas en posiciones de poder. O sea, realmente son las élites los que definen la sociedad. Entonces, pues, o sea, tienes que tener gente en la élite que sean amarillas, ¿no? Para poder tener esa sociedad. Son las élites, o sea, nuestra sociedad es verde o naranja o azul porque tenemos élites verdes, naranjas y azules. O sea, no porque la mayoría de las personas son azules. En América Latina, la mayoría de la gente es azul, ¿no? Bueno, nuestras sociedades tienen una... ¿Qué otras sociedades tienden hacia amarillo? Emiratos Árabes, pero no tanto. No tienen integración de los niveles más bajos, pero de sus aspectos más tóxicos un poquito. Personas que se consideran amarillas, pero que no necesariamente lo son. George Soros, Elon Musk, Albert Einstein. Estas personas claramente tienen pues una capacidad de pensamiento sistémico, que es de la base de amarillo. O sea, George Soros pues tiene una compresión sistémica muy compleja de la sociedad. Él puede diseñar, establecer y mantener sistemas políticos autosustentables que influyen en nuestras civilizaciones, ¿no? Toda la ideología woke viene de ahí. Pero, y está en muchos países, muchas civilizaciones. Es un pensamiento sistémico muy fuerte, claramente. Pero su visión del mundo sigue siendo verde, ¿no? Con muchas matices tóxicas, ¿no? Elon Musk puede tener un pensamiento complejo en sistemas, en sus empresas, en la industria automotriz, en la industria de los cohetes, tecnología. Pero su visión del mundo pues es más materialista, naranja, ¿no? Pero no, amarillo es aplicar el pensamiento sistémico al desarrollo de las personas y al desarrollo de la sociedad, de la civilización, de la moral, de la conciencia. Turquesa. El turquesa es la siguiente etapa del segundo tier y es una fase que supera la cognición de amarillo y comienza la transición hacia lo espiritual, o más precisamente en una conciencia basada en una visión del mundo que se aproxima al nivel del alma, que vamos a ver en videos más posteriores. Pero hay muy pocas personas en turquesa. Entonces hay muchas especulaciones, muchas interpretaciones sobre este color. Y algunas van desde una versión más intuitiva de amarillo basado en pensamiento interparadigmático en lugar de sistémico. Y hay algunos que extienden el rango de turquesa pasando por todo lo espiritual. Y hay algunos quienes lo usan para englobar niveles de no duales, ¿no? De conciencia moral. Pero bueno, lo que vamos a establecer con mayor precisión es que turquesa es el último nivel de la espiral. Porque aunque hay niveles más altos de conciencia, no hay suficientes personas en ese nivel capaces de crear una cosmovisión moral para toda una sociedad en niveles superiores. Lo cual hace que la espiral sea un poco innecesaria, ¿no? Entonces la espiral termina, pero o sea, realmente podemos explorar niveles más altos, mucho más altos de conciencia. Y bueno, pues yo personalmente no soy turquesa, así que comenzaré con una explicación breve de algunos de los principales de las principales personas que establecen dinámicas de espiral y las aplican, que es Don Beck. Así que voy a citar directamente de Don Beck. Amarillo a turquesa, la fase de entrada. Amarillo turquesa se basa en la información y las redes de conocimientos de los memes de valores precedentes, mientras que desplaza su perspectiva más hacia lo comunitario y colectivo. Los problemas que las personas orientadas al amarillo perciben bajo las condiciones de vida no pueden ser resueltos por individuos aislados, sin importar cuánto sepan o cuánto aprendan. La enorme cantidad de información sin procesar requiere una renovación del orden y una sinergia a través de la cooperación que pueda volverse útil. Este es uno de los factores bajo las condiciones de vida y los problemas que ahora necesitan solución. Las fuerzas de segundo nivel, liberadas con el amarillo, deben estar enfocadas y ser guiadas cuidadosamente.
En amarillo también se siente una fascinación por las posibilidades de estados alternativos de conciencia y se desea aprender más sobre ellos. En la fase de la entrada de amarillo a turquesa se valora aún más la mente que la naturaleza nos ha dado. Aquí reaparece una forma de espiritualidad, pero sin un alguien identificable que retenga el control de manera activa e intencional. En cambio, una fuerza unificadora y un conjunto de principios determinan el curso del universo y crean la impresión de la conciencia. Es en esta fase inicial donde la mente está enfocada en alimentar la acción, la vida económica recupera un alma, la brecha entre la ciencia y la metafísica se cierra, lo cual introduce un nuevo sentido de una comunidad más grande con altas expectativas personales. A medida que turquesa se fortalece, la gente trabajará de forma concreta en resolver las preguntas y problemas en amarillo. Los habitantes de la aldea global serán personas ocupadas, comprometidas con temas como cómo llevar a África a la modernidad sin volver a generar las patologías naranjas, cómo establecer un orden saludable en regiones como la Yugoslavia o Asia Central, cómo reajustar la espiral de Latinoamérica y cómo superar las divisiones raciales dentro de Estados Unidos sin crear las patologías del gobierno mundial o de las Naciones Unidas. Turquesa se enfoca en reunir y armonizar a un colectivo sólido de personas, donde el enfoque está en todos los seres vivos, percibidos como sistemas integrados. En turquesa está el uso prolongado de las herramientas y las capacidades de la mente humana. El yo es parte de un todo más grande, consciente y espiritual que también sirve al yo. El trabajo global en redes es algo cotidiano, inclusivo de los niveles en la espiral. El pensamiento turquesa utiliza toda la espiral, ve múltiples niveles de interacción, detecta armónicos, las fuerzas místicas y los estados de flujo persistentes que impregnan cualquier organización. En turquesa se aprende no solo mediante la observación y la participación, sino también a través de la experiencia de simplemente ser. Se confía en la intuición y el instinto, permitiendo que la mente trabaje con el yo consciente y en el inconsciente como participantes. Te darás cuenta que algunas experiencias fuera del cuerpo, reportadas por personas, pueden ser sistemas sensoriales provenientes de lo más profundo de la espiral que han sido reestimulados gracias a la resonancia con el nivel profundo púrpura. En este meme de valores de segundo orden, parece que volvemos a conectar con aspectos de nosotros mismos que fueron sofocados o reprimidos por fuerzas poderosas en los niveles de subsistencia del primer orden. Al mismo tiempo activamos otros recursos no usados en nuestro cerebro y mente. Cuando se despiertan estas capacidades mentales y espirituales más profundas, las personas dan un gran paso adelante en su desarrollo. A medida que el intelecto usado de manera más intensiva se superpone al amarillo y al resto de la espiral, se les abrirá un abanico mucho más amplio de nuevas posibilidades. No serán seres solo mejores, más amables o más inteligentes, sino que poseerán una forma de pensar más amplia y un repertorio más grande de opciones de comportamiento. Esto no garantiza que serán felices o virtuosos, pero verán a través de lentes con un mayor campo de profundidad. En su apogeo, el meme de valores de valor turquesa se mueve fluidamente entre los otros sistemas. En nuestra opinión, es una diferencia fundamental entre la serie de subsistencia de primer orden y la de segundo orden. En este segundo orden se comprende mejor la totalidad de la espiral que en amarillo y se utilizan sus niveles de manera integral y con iniciativa propia. Ya que en el grupo de memes de valores comunales o colectivos es fuerte, esto favorece la adaptación a las realidades confusas de nuestro mundo complejo, lo que Graves llamó dicotomías existenciales que simplemente son parte natural del segundo orden. En turquesa se percibe un mundo de causas y efectos interconectados, campos de energía interactuantes y niveles de unión y comunicación que la mayoría de nosotros aún tenemos por descubrir. Este meme de valores libera una sensación de sistemas vivos que entrelazan y se mezclan entre sí, fluyendo juntos como si fueran un concierto. Una vez más, es un sistema que busca orden, pero es el primero en buscar una perspectiva macro al hacerlo, verlo todo de una vez, antes de hacer algo específico. Domina el pensamiento, los imperativos colectivos y las múltiples interdependencias ocupan indiscutiblemente el primer lugar. Mientras que en amarillo se intenta enlazar, conectar los puntos,
personas, funciones, nodos en redes y niveles, en turquesa se perciben los campos de energía que naturalmente envuelven, rodean y fluyen a través de todo esto. En amarillo se conectan los puntos, mientras que en turquesa se rellenan las superficies resultantes con el arte de todos los colores y matices, de modo que la imagen cobra vida. En términos de dinámicas espirales, esto significa que el sistema amarillo se ensucia las manos lidiando con el caos en el primer orden, mientras que en turquesa se da un paso atrás y se crea una nueva forma de orden. En turquesa no es un problema mayor manejar estas realidades divergentes pero simultáneas. Cuando las dimensiones están algo separadas, se conectan con puentes. Se confía menos en cuantificar y categorizar y más en experimentar el ser. Se aprende a estar conscientemente presente, no solo a estudiar algo o a sentirse cómodo con algo. Y ahora, una breve explicación de Ken Wilber, quien es especial por ser una de las pocas personas en turquesa que implementa las dinámicas de espiral en su modelo. Turquesa, holístico, sistema holístico universal, holones o ondas integradoras, energías, unen el sentimiento con el conocimiento, múltiples niveles entrelazados en uno solo, sistema consciente, orden universal pero de una forma viva y consciente. No se basa en reglas externas, como en azul, o en lazos grupales, como en verde. Una gran unificación o teoría del todo es posible, tanto en la teoría y en la práctica. A veces implica la aparición de un nuevo tipo de espiritualidad como una red entrelazada de toda la existencia. Y ahora ejemplos de personas en turquesa: Ken Wilber, Ervin Laszlo, Don Beck en menor medida. El Dalai Lama se reporta como una persona que es turquesa en la práctica. Y hay otros individuos que frecuentemente se consideran o son citados como turquesa, como Buda, Jesucristo, otros líderes espirituales o hasta personajes ficticios como Yoda, pero no necesariamente es el caso porque tal vez no tengan la base del pensamiento sistémico que se construye sobre amarillo y muy posiblemente tengan etapas de conciencia mucho más altas, cuando simultáneamente su nivel de conciencia moral es posiblemente verde. Por ejemplo, Jesucristo me da la impresión de ser verde en realidad, nivel 6, no 8, a pesar de que su conciencia posiblemente haya superado el nivel al que corresponde niveles 6, 7 y 8. Y bueno, estos niveles van mucho más allá del alcance de dinámicas de espiral y pues es un tema fascinante, ¿no?, que vamos a cubrir en otro video, pero sociedades de turquesa o sociedades que están más arriba de amarillo, pues posiblemente haya monasterios. No hay países en turquesa, pero un ejemplo real de sociedades grandes en turquesa serían de forma temporal, ¿no?, escenarios donde hay una gran crisis, ¿no?, desastres naturales, situaciones de emergencia, donde la gente está para ayudarse, confían entre otros de forma íntegra, tienen una cierta compasión genuina, donde cuando ves descripciones, ¿no?, de Nueva York durante los ataques del 9 de septiembre, 11 de septiembre, ¿no?, y pues tienes a gente, ¿no?, que se ayudan a todos desinteresadamente, hay como una cierta profundidad espiritual, ¿no?, que se reporta, ¿no?, que hay una sensación de que el tiempo se desacelera. Bueno, estos son posiblemente ejemplos, pero pues ya es algo muy en el futuro. Esto es a lo que vamos. Y eso es todo. Gracias por ver este video.